Juntos en la Biblia. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Juntos en la Biblia. Estamos en el día 12 de esta aventura de lectura bíblica. Estamos a punto también de culminar el libro de Job. Entre el día de hoy y mañana van a ser los últimos capítulos de este libro. Así que antes de iniciar con la lectura, vamos a tener un tiempo de oración. Hola con todos, vamos en estos momentos a tener un tiempo de oración pidiendo la dirección de nuestro Señor. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, por darnos este tiempo de poder acercarnos a tu palabra nuevamente, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos, Señor, llevar tu palabra a todo lugar que vamos en nuestra mente, Señor. Guíanos, Señor, en este estudio, guíanos en esta lectura, guíanos, Señor, para poner por obra todo lo que vamos a comprender, entender este día. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar con la lectura de Job, capítulo 33. Eliú censura a Job. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí, y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé, ¿qué mayor es Dios que el hombre? ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra, y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios, 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría. Capítulo 34. Además, Eliú dijo, oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atento. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua?
y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Si, pues, hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre? Porque todos son obra de sus manos. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin manos será quitado el poderoso. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación, y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos. Haciendo venir delante de él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá. Ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente, a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. Capítulo 35. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho, más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo de hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman, y se lamentan por el poderío de los grandes, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Allí proclamarán, y él no oirá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. ¿Cuánto menos cuando dices que no haces caso de él? La causa está delante de él, por tanto, aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castiga ni inquiere con rigor.
Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Capítulo 36. Añadió Eliú y dijo: Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. Porque de cierto no son mentira mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar, y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada, y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche, en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues ésta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz, y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz, y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Capítulo 37. Por eso también se estremece mi corazón, y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios.
¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz, esplendente en los cielos, luego que pase el viento y los limpia. Viniendo de la parte del norte la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabios. Y así terminamos el capítulo 37. Ahora vamos a comentar un poco acerca de los capítulos leídos. Quiero recalcar que en el versículo 14 vemos que dicen 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y describe esas 2 maneras. Eliú está mencionando que hay una comunicación directa de Dios con el hombre mediante el sueño, dice, y la otra es mediante el castigo o las circunstancias adversas que podría atravesar. Hay palabra del Señor cuando alguien atraviesa dificultades y debemos estar atentos a lo que Él menciona. El propósito de esto nos revela en el versículo 17, donde dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Tomemos en cuenta que cuando todo este relato se está desarrollando, es prácticamente en los inicios de la historia humana, o al menos no está muy avanzada, digamos, la historia humana, y ellos no tenían la información que tenemos el día de hoy. Si bien aquí se menciona que Dios puede hablar por medio de sueños, esto no es algo que debería ser tomado al pie de la letra el día de hoy si es que no está en concordancia con la palabra del Señor. El día de hoy nosotros tenemos la revelación completa de la palabra, y si es que yo llegase a tener un sueño que fuese en contra de la palabra del Señor, ese sueño vendría a ser inválido, que vendría a ser palabras que no son palabra de Dios, porque Dios no se va a contradecir en lo que Él ya nos ha revelado. Nosotros el día de hoy tenemos la revelación por la palabra del Señor y claro, cualquier sueño que yo tenga debería estar en concordancia con la palabra del Señor. El Señor no me va a revelar ningún nuevo evangelio por sueños, ni tampoco se va a contradecir con nada que ya esté escrito por sueños. Igual, lo que tú mencionabas de que Dios habla muchas veces por el dolor es muy real. Eso se ve en la vida de Job, y esa sí es una verdad igual presente en prácticamente, me atrevería a decir, en toda la Biblia. La Biblia siempre fue escrita en momentos de guerra, en momentos de aflicción, en momentos de persecución. Tal vez muy pocos segmentos de la Biblia son escritos en momentos de paz y de tranquilidad. Podríamos decir que en nuestra experiencia personal también, Dios habla con más fuerza o es más impactante su palabra cuando nosotros también estamos en momentos de sufrimiento. Ahora, obviamente, no es que la voluntad de Dios es el sufrimiento en sí. No tendría mucho sentido eso, y no estamos hablando de un Dios sádico que busca que su pueblo sufra, no, sino que más bien de nosotros, cuando estamos en sufrimiento, nuestro corazón está más sensible y somos mucho más conscientes de nuestros limitantes. Nos damos cuenta de que no podemos controlar la salud, de que no podemos controlar tal vez las circunstancias externas a nosotros, pero que Dios sí puede. Dios tiene control sobre todo lo que nos circunda, y yo creo que son esos momentos en los que nosotros revelamos más nuestra dependencia del Señor, y justamente por eso es que Dios se revela de manera más impactante a nuestra vida cuando estamos en momentos que son de conflicto. Sí, parece que Eliú aquí hace mención a esto porque vemos a Job que se quejaba de su situación, incluso se justificaba por no presentar ningún tipo de pecado delante de Dios, pero no vemos a Job preguntar qué es lo que quieres que aprenda a través de esto, ¿no? O qué necesito conocer yo más acerca de Dios a través de esto. Sí, creo que también algo que se menciona aquí, tal vez de una manera un poco sutil, no diría que sea tan explícito, pero por ejemplo en el versículo 24 dice que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro. Yo creo que aquí a lo que se refiere este versículo es que hay circunstancias, igual no todas ellas, en las que Dios permite que suceda para librarnos de una circunstancia peor. Entonces, Eliú
Creo yo que está diciendo eso aquí en cierta manera. Le está diciendo a Job, tal vez tú estás pasando esto porque Dios quería librarte de algo peor o porque Dios quería evitarte algún otro destino, digamos, en su omnisciencia, Señor. Porque eres reincidente en este tema, lo menciona en el 24 y más abajo lo vuelve a mencionar también en el 28, cuando dice, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. O sea, está hablando de que Dios tomará acción en un evento previo para que no se dé un evento posterior. Y añadiendo el versículo 29 donde dice, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Esto me da bastante esperanza de saber que Dios está ahí para hablarme, ¿no? No insiste una vez, lo hace varias veces. Y esto lo hace con el pecador, ¿no? Para que sea atraído ante él. Dice, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Entonces es tan importante que no tenemos un Dios que está escondido o que no dice nada, sino que más bien Él nos habla de muchas maneras, que está presente, que está aquí. En el 33 dice, y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Y es algo que él dice más de una vez, en el sentido de que si tú eres inteligente, deberías pensar lo que yo pienso, o calla y te enseñaré sabiduría. Ya, en el capítulo 34, el versículo 3, donde dice, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Es tan importante lo que recalca aquí, que nos dice el oído prueba las palabras. O sea, debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Debemos tener mucho, mucho, mucho cuidado, que es lo que entra a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de todo lo que escuchamos. Porque dice, es como el paladar gusta lo que uno come. Entonces, debemos nosotros tratar de que toda la información que ingresa a nuestra mente sea palabra de sabiduría, que escuchemos palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a edificar. Y como hemos dicho también en podcasts anteriores, la conciencia debe formarse y la formamos justamente con todo lo que nosotros hacemos, con la lectura de la palabra, con acercarnos más al Señor. Eso forma nuestra conciencia y nos ayuda a tener mejor discernimiento. Ahora, en el versículo 9 del 34, bueno, Eliú dice algo que en realidad no sucede en toda la lectura. Eliú dice que Job en algún momento dijo, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Como que si Job en algún momento hubiese dicho, no le sirve de nada al ser humano obedecer a Dios. Esto lo dice Eliú, pero Job no lo dijo en ningún momento dentro de sus exposiciones. Lo que sí Job dijo es que él comparaba que había gente impía que prosperaba y que también había gente impía que tenía castigo, pero hacía una comparación en ese sentido, pero él en ningún momento dijo que no servía para nada servir a Dios. Esa no fue una declaración que Job hizo en ningún momento. En el capítulo 35, en el versículo 6 y 7, Eliú dice igual algo que también ya mencionamos en podcasts anteriores, pero dice, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicasen, ¿qué le harías tú? Si fueses justo, ¿qué le darás a él o qué recibirá de tu mano? Lo que dice Eliú aquí es que nuestro pecado no puede dañar a Dios. Dios, recordemos, es un ser completo, es autosuficiente, Él no necesita de nosotros, Él ya es santo, Él es perfecto. Si es que mis malas acciones o mi pecado pudiese dañar a Dios o quitarle, digamos, algo de la deidad de Dios, entonces obviamente Dios no sería un Dios todopoderoso porque las acciones de un ser limitado como yo tendrían un efecto negativo en Él. Del lado opuesto también, si mi alabanza o mi adoración lo hiciese a Él más poderoso o más santo o más honroso de lo que Él ya es, igual sería un Dios que es incompleto y que necesita de mi alabanza. Dios no le afecta a mi pecado, ni tampoco necesita de mi alabanza, es lo que está diciendo aquí, porque Dios es un Dios ya completo. Recordemos que la alabanza al Señor no hace que Dios sea más Dios, sino que es un beneficio para nosotros como criaturas finitas el hecho de poder tener un vínculo o una conexión con el Señor. Entonces la alabanza al Señor no es para hacerle un bien a Dios, sino que nos ayudan a nosotros a reconocer nuestra circunstancia y nuestra situación o nuestra posición, podríamos decir, delante de un Dios todopoderoso. El capítulo 36. Ahí quiero recalcar el versículo 11, donde dice, si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Me lleva a pensar en el libro de Efesios que menciona, los hijos honren a sus padres, porque esto es bueno. Sí, inclusive bueno, en Éxodo 20 se menciona también el honrar a los padres trae largura de años y trae años con bienestar.
Si nosotros estamos atentos a lo que Dios nos dice, también nos menciona que nuestros días acabarán en bienestar. Yo creo que para cada uno de nosotros es una gran esperanza llegar a nuestros últimos días y decir, ha terminado nuestra vida en bienestar, en dicha. Ujú. Y con lo que tú mencionas, un poquito más abajo igual el Yu hace la contraparte o hace el contraste con la gente que digamos que no obedece al Señor, o él los menciona, dice los hipócritas de corazón, dice en el versículo 13, dice los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Además dice que fallecerá el alma de ellos en su juventud. Es lo contrario de lo que dice de los de arriba, que la gente que es hipócrita de corazón más bien va a fallecer antes. En el versículo 15, en la segunda parte, bueno, dice, el pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Es lo que veníamos conversando recién. Muchas veces el sufrimiento o los momentos de crisis nos ayudan a acercarnos al Señor y a abrir nuestro oído a esta realidad. En el versículo 26, también, bueno, vuelve a mencionar sobre la grandeza de Dios. No vamos a emplear mucho en eso, pero aquí dice, claro, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Se refiere a que no podemos conocer a Dios en el 100%. Claro, nosotros conocemos de Dios lo que Él nos ha revelado. El versículo 24 me llama la atención cuando dice, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. En otras palabras, nos anima a mantener un buen testimonio, ¿no? Porque de esa manera es como podemos engrandecer su obra o podemos mantener en alto la obra del Señor. Tienes toda la razón. Parte de ser cristiano no es solo ser, sino parecer. Me gusta esa frase, no recuerdo quién nos la dijo alguna vez, pero es las dos cosas justamente. Es ser y parecer. No es solo ser ni tampoco es solo parecer. También muchas veces se menciona que uno no tiene que hablar de la palabra de Dios, sino que solo con nuestras buenas acciones la gente se convertirá. Yo creo que eso no es cierto. Tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que ser buenos hijos, buenos profesionales, es real, pero tenemos que hablar evangelio. Porque si no hablamos evangelio, solo terminamos como buenos ciudadanos, como personas moralistas. Y la moralidad no libra de pecado, ni la moralidad nos da vida eterna. Lo que nos da vida eterna es la sangre de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo. Y eso tiene que ser hablado. Eso no es algo que la gente va a descifrar solo porque yo me porto bien. Yo tengo que hablar el evangelio y tengo que comportarme de buena manera. De igual manera, si yo solo hablase el evangelio, pero no me comportase de buena manera, voy a terminar siendo un hipócrita y no va a haber coherencia entre mi hablar y mi actuar. Seguimos con el capítulo 37. En los primeros versículos, Eliud nos describe que todo lo controla Dios, ¿cierto? Él dice, por ejemplo, en el versículo 5, truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Y lo que nos muestra aquí es que Dios está en control de todo esto y que Dios orquesta la naturaleza para su propio beneficio. Algo que yo puedo ver aquí en el versículo 23 del capítulo 27, donde dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. Tienes razón, ¿no? Dios es grandioso y no lo podemos entender como tú mencionabas, pero también este versículo nos da a entender que Eliú tenía una concepción de Dios un poco lejana, que Dios, por ser tan poderoso, tan majestuoso, estaba lejos del ser humano. No le veía como un Dios tan íntimo y personal, pero viendo o teniendo más bien dicho la otra parte de la revelación, que es en el Nuevo Testamento, vemos a Jesucristo que se acerca hacia el hombre, ¿no? Y palpamos a Dios cerca a nosotros. Esta expresión me lleva a pensar en eso, que no tengo un Dios lejano, sino tengo un Dios cercano a mí. Me gustaría comentar un poquito sobre el versículo 20 y luego saltar al 24. Al final del versículo 20 dice, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Y bueno, y en el versículo 24, en la parte final, también dice, Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Y si bien es una verdad lo que menciona aquí Eliú, vemos que él en ocasiones anteriores durante su relato, él sí decía, si tú eres inteligente deberías pensar como yo, o escúcheme los sabios, o inclusive a Job le dice, aprende de mi sabiduría o escucha mi sabiduría. Entonces, si bien es cierta la declaración que hace Eliú, él mismo falló en cumplir esto en algunas veces durante la exposición que él realizó.
Y el día de mañana estaremos leyendo los capítulos del 38 al 42. Gracias por estar junto a nosotros. Ánimo y continuemos juntos en la Biblia. Juntos en la Biblia.